Baramar Aparta Hotel es el lugar donde usted puede hospedarse para conocer todas las mejores cosas de la región sur del país. Baramar Aparta Hotel en Barahona, calle Nuestra Señora del Rosario, esquina Luperón, número 110, en el centro de la ciudad de Barahona. Baramar Aparta Hotel, 809-524-1900 para sus reservaciones. 29 amplias habitaciones, suites, triples y dobles, todo en Baramar Aparta Hotel para que conozca el sur desde el lugar más acogedor. Y les recordamos también que Fumimex tiene la solución para los problemas de insectos, roedores y el comején. En Santo Domingo, Bávaro y Punta Cana está Fumimex. Las plagas se mueren por conocerlos. 809-566-2224. Fumimex. ¿Continuamos? Bien, señores. Después que se modificó la Constitución de la República, en su primer intento, porque aquí cada vez que se va a hacer una reelección la modifican y le ponen algunas cositas para disimular. Se creó en un momento dado el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es quien designa los jueces de la Suprema, del Tribunal Constitucional, y no sé si del Tribunal Superior Electoral, creo que no. También. Pero la Junta Central Electoral, la Cámara de Cuentas, son funciones del Senado de la República. Nosotros tenemos al doctor Máximo Castillo Salas, que es expresidente de la Cámara de Cuentas y quien aplicó para uno de los nuevos cargos de las altas cortes o las altas instancias como es la Cámara de Cuentas. Y parece que también tuvo algo que ver con el Tribunal Superior Electoral. Vamos a ver si él hizo una instancia al Tribunal Constitucional para hablar de la Cámara de Cuentas. Vamos a dejar que el doctor Castillo Sala nos explique realmente cuál es la esencia de esa instancia. Le damos la bienvenida al doctor y queremos que incluya en su introducción si se trata de que estamos sangrando por la herida o si se trata de que se ha cometido una irregularidad. Adelante, doctor. Muy buenos días, don Julio y demás distinguidos comunicadores de este extraordinario programa. Bueno, don Julio, regularmente cuando hay este tipo de protesta, lo primero que piensa la población dominicana es, bueno, esa persona está sangrando por su herida porque no fue seleccionado. Exacto. Pero en el caso nuestro es totalmente distinto. Se trata, don Julio, de que la sociedad dominicana se ha acostumbrado, o mejor dicho, los malos políticos han acostumbrado a la sociedad dominicana a no reclamar sus derechos, porque en el país se ha establecido el sector político de una manera tal que domina todos los estamentos. Y cuando toman una decisión, aún esta sea contraria al interés del país o contraria al interés de muchos ciudadanos, entonces los ciudadanos no se atreven a quejarse porque saben que de cualquier manera, al final del camino, el sector político se va a imponer porque domina en su conjunto la sociedad dominicana. Así ha acontecido con varios de los estamentos que podríamos decir que son las altas cortes o los instrumentos fundamentales de la sociedad dominicana, como es la Cámara de Cuentas, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. El caso es que nosotros ahora, precisamente a partir del día 21 de noviembre, se aperturó el concurso para la selección de los miembros de la Cámara de Cuentas en virtud de que los anteriores ya cesaban por haber llegado el término del periodo para el cual fueron electos. A esos fines, la Cámara de Diputados, a través de una comisión, la Comisión Especial de Cámara de Cuentas, comenzó la evaluación de alrededor de 259 profesionales, entre los que se encontraban abogados, economistas, contadores públicos y profesionales de carrera afines. Bueno, pues este número de profesionales, entre los que me incluyo yo, fuimos muy motivados a participar para presentar a esta comisión
nuestras credenciales, nuestra experiencia, nuestra preparación, para que ellos evaluaran desde el punto de vista de lo que establece la Constitución para la selección de los miembros de la Cámara de Cuentas. Pero nos hemos llevado una tremenda sorpresa, y es que mientras nosotros nos evaluábamos, recibimos la información de que ya el sector político, funcionarios de altas investiduras del Estado Dominicano ya habían hecho la selección de los 5 miembros. Y cuando comenzamos a investigar, nos enteramos de que ciertamente era así. Entonces, estos 259 profesionales que fuimos a evaluarnos allí, fuimos burlados y fuimos afectados, fuimos lesionados en lo que son nuestros derechos fundamentales que establece la Constitución de la República. Cuando comenzamos a buscar con detenimiento, a investigar, ya sabíamos que esos funcionarios de alto nivel del Estado Dominicano, que son altos dirigentes de distintos partidos políticos, entre los que se encuentran el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Revolucionario Dominicano, al que yo pertenecía, del que yo era vicepresidente hasta el día de ayer, ya habían seleccionado esos miembros. Entonces estaban burlando, estaban ultrajando, estaban humillando, estaban afectando los derechos constitucionales de esos 259 profesionales, y más que eso, estaban violentando la Constitución de la República en sus artículos 7, 8 y 248, y estaban, si se quiere, cometiendo un crimen previsto en el Código Penal Dominicano, que es el crimen de prevaricación del funcionario público, que es cuando un funcionario público distorsiona la ley, distorsiona el estamento legal de la República Dominicana, como lo hicieron, porque utilizan la función que ocupan para incidir y violentar entonces los principios legales que establecen, en este caso la Constitución de la República y leyes especiales. Entonces, cuando nos enteramos de que así era, inmediatamente entonces procedimos a buscar los mecanismos del lugar para, dentro del Estado de Derecho de la República Dominicana, buscar un resarcimiento, no como Máximo Castillo, sino que con esta actitud se estaba afectando en su conjunto la sociedad dominicana, no solo a los profesionales que habíamos participado en ese concurso, sino a la sociedad en su conjunto, porque se estaban violentando principios fundamentales de derecho establecidos en la Constitución de la República, en el Código Penal y en distintas leyes. Y en esa virtud entonces sometimos una acción directa de inconstitucionalidad por ante el Tribunal Constitucional, exponiéndole al Tribunal Constitucional todos los elementos que a nuestro juicio violentan el derecho de esos profesionales, violentan el estamento social de la República Dominicana, de manera muy especial lo que tiene que ver con el Estado de Derecho, el debido proceso y la subversión de la Constitución establecida en el artículo 73 de la Constitución de la República. Esa instancia fue depositada el día 20 y 21 de diciembre, 2 instancias separadas por ante el Tribunal Constitucional. Pero al día de hoy estamos preparando también el expediente para mandarlo a la Corte Internacional de los Derechos Humanos. De manera particular, elevo a la acción quien suscribe el Máximo Castillo, pero no solo como Máximo Castillo, sino como una persona que, independientemente de que está defendiendo su derecho particular, que ha sido lesionado, también está hablando por muchos profesionales que también fueron afectados y que por una u otra razón al momento de hoy no se han atrevido a hablar del caso, porque saben que en la sociedad dominicana estos sectores políticos manejan la sociedad de tal manera que cuando hay una situación como esta, no se atreven a elevar instancias porque tienen el temor de que al final del camino los resultados sean los mismos. ¿Cuál es la falla del grupo de selección de la Cámara de Cuentas? Lo primero es que el grupo de selección utilizó un procedimiento que no fue transparente, porque violentaron el debido proceso, y en este procedimiento que ni siquiera se dio publicidad, el peor elemento es que cuando ellos estaban haciendo la evaluación, hace tiempo que ya tenían un papelito donde decía la persona que ellos tenían que escoger. Entonces todavía muchos profesionales con gran desempeño, como pude ver yo, que no era el caso mío nada más, que presentaron sus credenciales ante esta comisión, luego fueron burlados porque al final ya la selección estaba hecha por varios dirigentes políticos que se habían reunido en un acuerdo de aposento, y en este acuerdo de aposento habían dicho 1 para tal partido, 3 para el Partido de la Liberación Dominicana,
uno para una facción disidente del Partido Reformista Social Cristiano y uno para el Partido Revolucionario Dominicano. Y nosotros pudimos establecer quiénes iban en cada caso. Todavía la terna no ha sido aprobada, ya nosotros sabemos, y lo estamos diciendo públicamente, porque lo decimos en la instancia, y lo podemos decir también en este programa, cuáles fueron los seleccionados por ese grupo que se reunió en un acuerdo de aposento, siendo altos funcionarios del Estado, violentando el Estado de Derecho, subvirtiendo la Constitución, violentando los derechos fundamentales y cometiendo el delito, señores, que en otros países, cuando un funcionario público comete ese tipo de crimen, tiene que renunciar a la función. En el Senado que está la comisión seleccionadora. El Senado. La Cámara de Diputados es el primer estamento que en virtud de la nueva Constitución elabora las ternas, hace un concurso público de oposición para todos los profesionales que tengan la condición que establece la Constitución, que quisieran aspirar, elabora las ternas, entonces la envían al Senado para el Senado escoger de esa terna uno de cada terna. Usted es un político profesional y un hombre de Estado. Yo quiero que usted me diga cuál es la novedad que ha ocurrido en esta ocasión, porque la generalidad del pueblo dominicano sabe cómo se maneja eso, correcto, independientemente de que sea legal o no. Claro. Pero yo veo que usted parecería no que es la lo primera sabía, vez que no lo ocurre, sabía. como que se sorprendió, que hoy día se entera que es así que se maneja eso. La novedad, Junior, es que por primera vez contamos con los elementos, alguien cuenta con los elementos para acudir a las instancias dentro del derecho que pueden subvertir, que pueden regularizar, que pueden corregir, vamos a decir, el error que se ha cometido o la violación adrede que han cometido estos funcionarios, violentando el Estado de Derecho, subvirtiendo la Constitución y prácticamente violentando, lesionando, vamos a decir, los derechos fundamentales de todos estos ciudadanos que participaron. ¿Cuál es la novedad? Que en este caso tenemos prueba, y con esa prueba hemos acudido al Tribunal Constitucional y vamos a ir a la Corte Internacional de los Derechos Humanos. ¿Por qué lo digo, Junior? Porque no podemos seguir en la República Dominicana durmiendo cuando el sector político, que está llamado a gobernar de manera adecuada como buenos padres de familia, porque los que damos el mandato para que gobiernen somos los ciudadanos de manera individual con el voto, y le damos ese mandato para que lo hagan bien, no para que vayan allí a violentar la ley, a perjudicar a la sociedad y a, si se quiere, afectar los derechos de individuos, de un solo individuo, no de un colectivo como lo hicieron. Usted dice que ya tienen la selección. Exacto, Sí. según la información que maneja, ¿cuáles son los 5 agraciados? Mira, en la primera terna van a seleccionar a Juan Luis Seliman, que es un anterior miembro de la Cámara de Cuentas, de cuando eran 9 miembros, que estuvo con la actual presidenta Liseló Marte de Barrio. Lo seleccionaron por una facción disidente del Partido Reformista Social Cristiano. Bien. Juan Luis Seliman, que es del Partido Reformista. En la segunda terna van a seleccionar a Bienvenido Juvenal Vázquez, del Partido de la Liberación Dominicana. En la tercera terna van a seleccionar a Pablo Domingo del Rosario, actual vicepresidente de la Cámara de Cuentas, miembro del Partido de la Liberación Dominicana. En la quinta terna van a seleccionar a Pedro Ortiz, actual secretario de la Cámara de Cuentas. Y en la quinta terna, donde se encuentra Liseló Marte de Barrio, la actual presidenta, y hay un funcionario que es el administrativo de la Cámara de Cuentas, van a seleccionar al que indicó el Partido Revolucionario Dominicano, que es Pedro Carreras, dejando también fuera a la actual presidenta Liseló Marte de Barrio. Pero lo delicado de esto es que cuando se ve la evaluación de cada uno de estas personas, con el respeto que ellos merecen, muchos de los otros participantes presentaron mejores credenciales en cuanto a su expediente, su preparación, en cuanto a su experiencia y en cuanto a la exposición que hicieron de frente a esta comisión. Entonces, una burla muy grotesca de frente al país, que vengan y saquen de un sombrero como si fueran magos a estas 5 personas para imponerla por encima de gente que tuvieron mejor presentación, que presentaron mejor currículo, y sobre todo en la forma como lo están haciendo, porque están violentando el artículo 248 de la Constitución, el artículo 7, el artículo 8, que establecen el debido proceso, que establecen el orden constitucional, que establecen el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Pero además, estos funcionarios que en su momento, no ahora, porque esto va a correr un poco más, en su momento vamos a identificar
a los funcionarios que participaron en ese acuerdo de aposento, violentando los artículos 166 y 167 del Código Penal, que establecen el delito, el crimen de prevaricación del funcionario público, que es cuando un funcionario público utiliza ese poder que tiene como funcionario público para violentar preceptos legales y constitucionales, como ha sucedido en el caso. Justamente iba por ahí. ¿Cuáles son los elementos, si se pueden saber, que usted tiene que sustenta esta acción directa de inconstitucionalidad, que pueda convencer a los magistrados que integran el tribunal y que no vean como una persona que no fue beneficiaria de una práctica que es común en República Dominicana, que está sangrando, como decía el doctor, por la herida? Sí, el primer elemento es que el procedimiento se hizo de una manera poco transparente. No se respetó el debido proceso que establece la Constitución. Porque lo primero que debió hacer la comisión era publicitar el procedimiento ante los medios de comunicación que se iba a utilizar en esa preselección. El segundo elemento es que la forma como ellos impusieron en la distinta terna las personas que seleccionaron, no lo hicieron ni siquiera por el desempeño, ni por el currículo, ni por la experiencia de la persona, sino que lo hicieron en base a que ya tenían una decisión bajada por su líder político, por su jefe político, y buscaron muchos mecanismos de intentar transparentar, como por ejemplo el hecho de pasar cada uno de los expedientes de nosotros por todos los organismos de seguridad del Estado y por todos los organismos, como es el caso de la Procuraduría General de la República, el caso de la Contraloría, el caso del Ministerio de Educación Superior para ver los títulos. Es decir, pasaron por todas las instancias, pero al final del camino ya la voluntad de ellos, como la de nosotros, había sido legalmente captada por los líderes políticos que estaban incidiendo y que ya tenían un acuerdo de aposento. Y por ello entonces todavía ellos intentando presentarle este engaño a la sociedad dominicana de que lo estaban haciendo transparente, hace tiempo que ya tenían los 5 conejitos en un sombrero para sacarlo en su momento. ¿El PRD participó en eso? ¿El caso suyo usted no lo presentó en el PRD? El PRD como partido... Porque si él tenía una propuesta, si el PRD como partido, que tenía que canalizarla. El PRD como partido es mi gran queja, no debió involucrarse en eso. ¿Por qué no debió involucrarse? Porque ellos sabían que ese era un procedimiento que violentaba la voluntad de todos los participantes y violentaba el Estado de Derecho y violentaba, subvertía la Constitución. Sí, y si lo hubiese sugerido, entonces todavía el PRD hubiera querido. Yo no toqué ninguna puerta porque yo entendía que nosotros pero no tiene uno el PRD en la Cámara de si lo hubiese sugerido a usted, doctor, ¿qué hubiese pasado? Yo no hubiera aceptado. ¿Por qué? Porque yo no me iba a prestar a violentar la Constitución y a violentar las leyes. Ya yo había sido representante del PRD. Se llama Pedro Carreras. Pedro Carreras. Es un exdiputado de Jaina y ese fue el que presentó Miguel Vargas. Si el PRD hubiera intentado sugerirme a mí, yo no lo hubiera aceptado porque yo entendía que nosotros teníamos que ceñirnos a lo que establecía el procedimiento constitucional y a lo que establecía la ley. Entonces yo prestarme a eso sería entonces yo ser más de lo mismo. Ahora, ¿cuál es la situación, Junior, que hay al día de hoy? Que la sociedad dominicana necesita de personas que sean capaces de tener el valor y de exigir respeto y que se respete la ley, que se respete la Constitución y que los procedimientos sean normales. Porque ya, como tú lo decías hace un momentito, todo el pueblo sabía que iban a hacer un mamotreto ahí y nadie se asombra. Entonces la sociedad dominicana, para que nosotros podamos encaminarnos hacia un Estado fuerte y hacia un Estado respetuoso de los derechos, debemos evitar que los políticos que elegimos hagan este tipo de cosas, porque ahí se perjudica la sociedad, porque en el fondo, ¿qué es lo que se quiere? Que no vayan personas que sean capaces de ejercer la función con transparencia, con dignidad, con respeto, con equidad, sino que se presten a que toda la corrupción que hay en la República Dominicana pueda ser apañada con este tipo de actitud. Mira cómo está ahora mismo el caso de los tucanos. El caso, miren el caso de señores, de 92 millones de sobornos en obras públicas. Doctor, si comenzamos a hablar. Vamos a una pausa y continuamos con la conversación. Tenemos que hacer la pausa, seguimos en breve con el mismo tema. Ya, eso es otra falta.
Continuamos con la revista 110 y esta conversación con el doctor Máximo Castillo Sala, quien ha ejercido una acción como ciudadano en constitucionalidad del procedimiento que ha utilizado la Cámara de Diputados para la preselección de los potenciales integrantes de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana. Doctor, le reitero, conociendo usted cómo se manejan las cosas en el país, ¿a qué aspira y qué persigue con la elevación de esta instancia ante el Tribunal Constitucional de la República? Fíjate, Junior, en la sociedad dominicana, los ciudadanos, como dicen, comunes, entienden que todo este tipo de procedimientos para seleccionar organismos importantes de la sociedad y altas cortes siempre son amañados. Pero nadie se atreve a dar el primer paso. Nadie se pone nadie toma la iniciativa de hablar por los demás y hablar por sí mismo. Entonces, en este sentido, yo lo que espero es que se cree un precedente. Un gran precedente que permita que la sociedad dominicana este tipo de cosas no sigan sucediendo. No por Máximo Castillo, porque yo soy un profesional del área del derecho, con mis clientes, activo, que tengo la forma de subsistir sin ningún tipo de inconveniente, sino por la cantidad de ciudadanos que, teniendo las condiciones, la preparación, se van, estudian en una universidad, hacen maestría, hacen posgrado, hacen doctorado, se preparan de una manera tal y luego se prestan, van con su sano juicio y de corazón y se ponen en manos de gente que han sido seleccionados por la sociedad dominicana, que lo que viven es cometiendo crímenes desde las funciones que ocupan. Que este tipo de cosas tenga un precedente para que la sociedad dominicana pueda caminar por sendero de un Estado que esté robustecido a nivel del Estado de Derecho y del respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Cuando en la República Dominicana se establezcan este tipo de precedentes, entonces esos funcionarios públicos, muchos de ellos analfabetos, porque hay congresistas que son analfabetos, que no pueden ni siquiera escribir su nombre, y tú lo ves de que evaluando a técnicos especializados para la Cámara de Cuentas y de que poniéndole puntuación como si fueran profesores universitarios, que es una de las fallas del proceso. En esa comisión había gente que no sabe ni siquiera escribir su nombre, evaluando a estos profesionales que se han pasado la vida preparándose para presentar credenciales a la sociedad dominicana. Entonces vienen gente que no han pasado por una universidad, que no saben escribir su nombre. La terna está seleccionada sobre la base de la comisión de la Cámara de Diputados o la de senadores. La comisión es una comisión especial que tiene la Cámara de Diputados, que es la encargada de hacer la evaluación. Entonces esa comisión le presentó su trabajo al Pleno de la Cámara de Diputados y ahí se armó un desorden ese día, que hubo diputados que se subieron en su escritorio a vociferar cosas porque sabían que había un mamotreto, y desde ahí hasta el procedimiento y lo que podría venir en el Senado, que aprovecho este momento para decir dos cosas. Primero, que el presidente Danilo Medina tiene que tomar medidas. ¿Por qué el presidente Danilo Medina tiene que tomar medidas? Porque quien está hablando en este momento fue vocero de su campaña y ayudó mucho para que el presidente Medina repita como presidente. Que ustedes lo saben muy bien, que en este programa nos abrieron muchos espacios para nosotros venir a hablar del presidente, hablar de la senadora Cristina Lizardo, hablar del alcalde Alfredo Martínez, del cual nosotros encabezábamos el equipo de voceros, éramos el coordinador. Que el presidente Danilo Medina tiene que saber que los funcionarios que se acercaron a él para hablarle de esto y pedirle su consentimiento, porque lo que se está haciendo, si no es con el consentimiento, aunque sea tácito del presidente Danilo Medina, no se puede hacer. Justamente te iba a preguntar eso. ¿Hay posibilidad de elegir cualquiera de las altas cortes o los órganos como la Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas, entre otras, sin que el presidente dé su visto bueno? En lo absoluto, el presidente Danilo Medina, aunque sea de manera tácita, debe dar su visto bueno para cada una de estas cosas. Máximo. Debe por lo menos consultar y saber el presidente Danilo Medina que el funcionario que le habló de esto lo está metiendo en un gran lío. ¿Por qué lo meten en un gran lío? Porque eso salió de funcionarios del Palacio Nacional y de funcionarios del Congreso y de funcionarios de partidos aliados que ocupan altas funciones de Estado y que están cometiendo el crimen de prevaricación, que en otros países
obligan a los funcionarios que caen en ese tipo de cosas a renunciar a su cargo. Máximo, nosotros que te vimos tan entusiasta en la campaña, como tú has reseñado. Tú recuerdas, Grullón, Ahora, ¿dónde tú vas a encajar políticamente? Porque tú has renunciado del PRD. El interés mío, recuerda que cuando tú me preguntaste... Tú estás dando un paso ahora, ¿no? Sí. Que te va a llevar a una posición política. Entonces queremos saber hacia dónde tú te diriges, hacia dónde tú vas políticamente. Lo primero es que yo no puedo ir al Partido de la Liberación Dominicana. Porque lo que yo estoy denunciando, hay funcionarios importantes del Partido de la Liberación Dominicana. Y si yo estoy denunciando irregularidades... Eso no, porque ahí en el PLD hay gente que... Yo no vuelvo al Partido Revolucionario Dominicano, donde milité, Grullón, por más de 40 años. Yo soy un dirigente que me formé desde la juventud en el Partido Revolucionario Dominicano, desde el bachillerato. Fui líder en el bachillerato de mi grupo, fui líder en la universidad. Y luego de que salí de la universidad, fui líder dentro de los profesionales de mi partido, porque fui inclusive el jefe de la campaña a nivel de los profesionales de varios candidatos presidenciales de mi partido, algunos de ellos triunfadores, como el caso de Hipólito Mejía. No puedo. El PRM va. No voy al PRM. Entonces, ¿qué yo espero de la sociedad dominicana? Que haya una recomposición de fuerza, donde gente que no esté maleada por este tipo de cosas que ¿Alrededor de quién? Pues tiene que ser de bueno, alguien de lo déjame que está. darte un dato. Cuando en Venezuela la corrupción arropó y el despropósito arropó la sociedad, y ya la sociedad no creía en ninguno de los partidos del sistema que estaban pugnando por el poder, surgió un movimiento, y ese movimiento elevó a un presidente que prácticamente representó de manera adecuada la sociedad, Hugo Chávez, y ganó las elecciones. Y así ha sucedido en otros países. ¿Por qué no puede suceder en la República Dominicana si vemos que la sociedad no está adecuadamente representada por los partidos tradicionales del sistema? Puede suceder. Entonces yo me quedo en el banco, Grullón, esperando que ese tipo de cosas se puedan recomponer en la sociedad para que los ciudadanos podamos tener al final del camino una respuesta más adecuada de la persona que seleccionamos. Pero tú puedes estar seguro que no voy al PLD, no voy al PRM, ni voy al Partido Reformista y mucho menos al partido al que le he dedicado mi vida entera, más de 40 años al Partido Revolucionario. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un partido que no va a ser más que un partido bisagra de aquí en adelante, para negociar y buscar situaciones de intereses que no tienen nada que ver con los intereses generales del pueblo dominicano. Entonces, lo que yo quería decir hace un momentito, que no terminé la idea, yo le hago un llamado al presidente Danilo Medina para que se fije quién le ha recomendado esto, que revise esos funcionarios que están en su entorno, porque yo trabajé por el presidente Danilo Medina pensando, y todavía lo creo, que es un hombre de Dios y que es un hombre transparente, pero no puede dejar que gente en su entorno le dañe su gestión de gobierno. Él debe remover en su entorno a aquellos funcionarios que le han recomendado cometer este tipo de violaciones. ¿Por qué? Porque es la única forma en que el pueblo dominicano puede seguir creyendo en él, porque de lo contrario vamos a seguir pensando, como piensa la población, que cada elección de funcionario que tiene que hacerse de una manera transparente, porque así lo establece la Constitución y las leyes, van a venir a ser saboteadas, subvertidas por esos mismos funcionarios que solo tienen interés en controlar órganos para que la corrupción continúe y no se detenga. Doctor, un momentito, nosotros hace rato lo cortamos cuando empezó a hablar el tema de la corrupción, mencionó casos de Broe, mencionó casos tucanos, y nos gustaría su opinión, pero no la opinión del político que está sentado acá, posiblemente cargado de un poco de ira por todo lo que ha pasado. No posiblemente, doctor, sino desde el punto de vista técnico, ¿cuál debiera ser el rol que debiera jugar la Cámara de Cuentas en los casos que están ahora mismo ventilándose? ¿Un papel pasivo o un papel activo? Cuando yo era presidente de la Cámara de Cuentas, todos los papeles fueron activos. Y perdonando la inmodestia, cuando yo llegué a la Cámara de Cuentas, la sociedad dominicana no tenía, ni siquiera conocía lo que era Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas comenzó a sonar en la sociedad a partir del momento que nosotros la dirigimos. Y recuerden que todos los casos eran sonados. Y eran tan sonados los casos que hubo un sector que se alió para hacerme saltar del cargo a mí. Entre ellos congresistas y gente del mismo gobierno se aliaron para hacerme saltar. Primero porque entendían que yo era un hombre que venía de hijo de la bandera de un barrio y no tenía el perfil, según ellos,
para ocupar la presidencia de la Cámara de Cuentas, que eso tenía que ser una función para personas prestantes de la sociedad dominicana. Es decir, los que nos habíamos formado viniendo de los barrios y de hijos de la bandera no teníamos la condición para eso. Y sin embargo, nosotros hicimos un trabajo ahí, gracias al apoyo de mucha gente y de organismos internacionales, que modernizamos, la institución se modernizó y se modernizó conjuntamente con el Congreso, se amplió, se dio a conocer en la sociedad dominicana, creó los reglamentos del lugar, los instrumentos de trabajo fueron creados de manera adecuada. Y hoy por hoy, perdonando la inmodestia, se dice que la historia de la Cámara de Cuentas se escribe con un antes de la gestión que encabezó Máximo Castillo y un después, porque a partir de ahí se comenzó a hablar de Cámara de Cuentas. Inclusive, hoy por hoy, se dice que la Cámara de Cuentas ha volvido a caer, ha vuelto a caer. ¿Por qué ha vuelto a caer? Porque nosotros, por cierto, hasta creamos regionales en distintos puntos del país de la Cámara de Cuentas para que la acción de fiscalización y de transparencia en el uso de los fondos públicos tuviera un vértice totalmente distinto a lo que había sido. Que la persona encargada de la supervisión y la transparencia en el uso de los fondos públicos estuvieran cerca de lo que lo estaban empleando. Y así habían regionales en el este del país, en el Cibao, en el sur del país y la principal. Pero además la ley se modificó, los reglamentos se aplicaron, los técnicos se especializaron y los que vinieron después entonces cambiaron todo eso porque comenzaron a cancelar y a darle un criterio político a la institución y hasta cierto grado a dejarse influenciar desde afuera y todo eso cambió. Pero lo que le quiero decir es que la Cámara de Cuentas debe jugar un papel independiente total y de equilibrio en el manejo, de supervisión en el manejo de los fondos públicos, en el freno de la corrupción administrativa. Y ahora vemos que los casos de corrupción son sonados. Se habla de Tucano, se habla de Odebrecht, de 92 millones de dólares de soborno, se habla de muchas cosas. Y la Cámara de Cuentas silente, tranquila, inactiva prácticamente. La Cámara de Cuentas tiene que jugar un papel más activo. No solo debe recibir denuncias, sino que debe actuar inclusive por el mismo impulso de la opinión pública cuando se entiende que en determinado caso hay la comisión de un delito que tiene que ver con los fondos públicos. La sociedad dominicana no puede crecer, el endeudamiento público tiene que seguir aumentando de manera galopante, porque los fondos públicos se están manejando sin la debida supervisión y la corrupción permite que se engrosen esos pejes gordos que no van al pueblo, no van a representar al pueblo de manera adecuada, sino que lo que van es a engrosar sus patrimonios en detrimento de todas las áreas neurálgicas de la sociedad dominicana. Entonces la Cámara de Cuentas debe jugar su papel. Doctor, pero ¿cuál es el problema, Machi? Que no la dejan jugar el papel porque vienen y le imponen gente que tienen que responder a los intereses. Lo entendimos. Sí. Manténganos informados de cómo evoluciona el asunto, porque Correcto. yo conozco a algunos de los que fueron propuestos que tienen calidad, Muchos. que tienen mucha Muchos. calidad, pero así son las cosas. Así es, hay muchos buenos hombres ahí, pero lamentablemente el sector político está metiendo lo que le conviene manejar. Mira a ver cómo se organiza una respuesta a eso que ha ocurrido ahí. Claro, gracias, Machis. Gracias, doctor Máximo Castillo Salas.